en Santiago y seguimos aquí estudiando el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, que es escrito por Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, es el mismo que escribe el libro de los Hechos. Y terminamos en la última enseñanza, el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y para dar un breve resumen, ahí fue cuando la iglesia empezó a crecer y aparecen dos personajes, un hombre llamado Ananías con su mujer Zafira. Y estos dos personajes, lo que pasó aquí fue de que ellos tenían una heredad, tenían una propiedad, tenían algo para vender para la obra, y con una buena intención venden lo que tenían, pero el precio que sustrajeron de esa venta no lo dan completo a la iglesia, no lo dan completo a Dios. Y entonces trataron como que de engañar a Dios, haciéndole creer a Pedro, que era el que estaba encargado, de que ese era todo el dinero de lo que pudieron adquirir de esa venta, de esa propiedad, para explicarlo. Y entonces ahí Pedro le dice: ¿por qué tratas de jugar? Y parafraseando, por el Espíritu Santo del Señor, cae muerto Zafira, y eventualmente horas después cae muerto Ananías, y horas después viene Zafira, su mujer, y también el Espíritu Santo se la lleva también. Y esto fue un suceso tremendo que pasó en esta iglesia primitiva, y está aquí escrito en el libro de los Hechos. ¿Para qué? Para que nosotros no juguemos con el Espíritu Santo del Señor, para que tengamos respeto a las cosas de Dios y agarremos las cosas del Señor en serio. Y sigue aquí diciendo un resumen: y los apóstoles entonces empezaron a hacer milagros, prodigios, inclusive con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y la gente venía y eran traídos hacia los discípulos, los enfermos, los que tenían demonios, todos eran sanados, salían los espíritus inmundos. En fin, la iglesia estaba en su apogeo, creyéndole al Espíritu Santo de Dios de que había poder, y lo que Cristo había dicho, que cosas mayores harán en mi nombre. Y entonces, como siempre, meten preso otra vez a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto es tremendo. Esto se repite muchas veces. Estas personas, cuando iban a la cárcel, lo he repetido y lo he dicho e insisto, se ponían gozosos cuando ellos sufrían y padecían por la causa de Cristo. Para ellos eso era un gozo inefable, era un gozo tremendo, porque sabían que estaban haciendo las cosas bien. Y entonces los apóstoles son puestos en la cárcel pública, más un ángel viene y abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y le dijo: pónganse en pie y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que Dios estaba con ellos en todo momento, los sacaba de la cárcel, volvía y los ponía a predicar. Era un respaldo del Señor tremendo, el cual nosotros podemos también tener en estos días. Cuando llegaron los alguaciles se sorprendieron de que no estaban presos, sino que las cárceles habían salido de la cárcel, los cuales no habían notado lo que había pasado. Y estaban buscando dónde estaban los discípulos. Y cuando vienen a darle la noticia, dicen: bueno, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. O sea que Dios sacaba a los discípulos de la cárcel con un solo propósito: que predicaran la palabra del Señor, que enseñaran el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Y entonces vemos aquí, estoy parafraseando, ellos tenían mucho coraje con ellos, los querían matar porque ellos seguían predicando a Cristo. Y Pedro, como siempre, la misma respuesta que había dado anteriormente la da ahora aquí también. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me empieza a hablar de Jesucristo, de que nosotros somos testigos de estas cosas, del Espíritu Santo, en fin. Pedro creyendo hasta lo último. Pedro, yo me imagino que él pensaba: yo negué al maestro 3 veces, pero esa va a ser la última vez que lo voy a hacer. Voy a entregar aún mi vida si la tengo que entregar por el Evangelio. Qué tremendo, por Cristo. Qué tremendo, qué convicción de estos apóstoles, de esta primera iglesia primitiva. Y aquí vimos que cuando estaban, porque los llevaron, los llevaron al centro, al Sanedrín, y ellos querían matarlos, ¿sabes? El Sanedrín quería matar a Pedro y a todos los apóstoles que estaban con él, porque no querían que predicaran a Cristo. Y aquí es que se levanta
este fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, el maestro de Pablo, el que enseñó a Pablo, fue este Gamaliel. Entonces él aboga por Pedro y por los discípulos y dice: oye, si esta gente está predicando cosas que no son, se van a desvanecer por sí mismos, pero si no, tengamos cuidado que no estemos peleando contra Jehová, el Dios del universo. Y fue tanto el peso de palabra de este hombre ante el Sanedrín, de que los azotaron y los dejaron libres. Entonces, después de eso, los azotaron, los dejaron libres, y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Imagínese usted. ¿Y qué pasaba después? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y ahí termina el capítulo número 5, y hoy comenzamos el capítulo número 6, y posiblemente lleguemos al capítulo 7, depende del tiempo que tengamos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder llegar a tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús de que tomes el control de esta enseñanza, Padre Santo, y tú hables a las personas y tú toques sus corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo de Dios queremos aprender tu palabra. Amén y amén. Así que prenda su Biblia o saque su celular, y estamos aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 6. El capítulo 6, y vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Para también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vamos a empezar aquí a explicarte un poco. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo que habían esposas de las viudas desatendidas? ¿Cómo es esto? Vamos a explicar qué estaba pasando aquí. ¿Ok? Hay una pequeña lucha porque creció el número de los discípulos. El evangelio era predicado y crecía el número de los que creían el mensaje de los discípulos, que Cristo era el Señor. El creyente cree, pero va y viene. Crecía el número de los discípulos. No eran creyentes, eran discípulos. El creyente cree, pero va y viene. El seguidor sigue para ver qué sucede. El discípulo echa raíces, crece, madura, no se mueve y es fiel hasta lo último. Y siempre está en continuo proceso de aprendizaje. O sea que el número de los discípulos crecía, o sea, el número de los discípulos que creían, que tenían raíces, que tenían convicción, que no se movían ni a la izquierda ni a la derecha, eran las personas que se estaban convirtiendo a Cristo. En estos tiempos, las iglesias no crecen porque se llenan de seguidores y creyentes, y no de discípulos. Los creyentes y seguidores no hacen discípulos. Los discípulos hacen discípulos. Los discípulos traen discípulos. En el discipulado aprendemos que Cristo es nuestro Salvador, pero también el Señor y dueño de nuestras vidas. Y esto es bien importante porque en el mundo no tiene aflicción. El mundo no pasa calamidades, problemas, situaciones, crisis.
Y déjame decirle por experiencia que la única forma de uno mantenerse firme en los caminos del Señor es siendo uno un discípulo. ¿Y cómo es un discípulo? Un discípulo es una vida entera. Un discípulo es un aprendizaje continuo. Ser un discípulo es take the good with the bad. Tomar lo bueno y lo malo también. Y todo procesarlo a través de Cristo. Ser discípulo es entender que Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño. De que nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. De que aún las decisiones diarias que uno toma hay que consultárselas a Él. Eso es ser un discípulo. Creerle a Dios en todo y en todo momento, en todo tiempo, en toda hora del día. Hay que creerle al Señor, preguntarle al Señor, hablar con el Señor, no tomar decisiones propias, preguntarle al Espíritu Santo a través de la oración. Señor, ¿qué tú piensas de esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo dar este movimiento? Mira esta inversión que quiero hacer. Señor, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú estás conmigo? ¿Me vas a bendecir? Señor, me mudo, me quedo, ¿qué hago, Señor? Mira esta promoción en el trabajo, Señor. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú me vas a bendecir? Es consultar todo a Dios. Eso es ser un discípulo del Señor. Porque crea un carácter, crea una madurez, crea una dependencia total y completa del Dios del universo. Y esa dependencia no la tiene un creyente, no la tiene un seguidor, la tiene un discípulo que es plantado. En estos tiempos tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser discípulos, enseñar la palabra. Por eso es tan importante que usted tome nota de estas enseñanzas, que usted anote, que usted aprenda la palabra, porque la palabra nos ayuda a ser discípulos, porque sabemos quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro dueño, de dónde viene, cómo fue lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Cuáles fueron las calamidades que pasó Jesús? Porque Él pasó cosas que nosotros también vamos a pasar. Entonces, cuando uno entiende eso, uno se hace discípulo. Uno dice, entiendo lo que pasaste, Jesús, yo no soy mejor que tú, yo voy a pasar cosas también, pero tú has prometido que en todo tú me vas a dar la victoria. Y esa es la diferencia. Amén. ¿Y cuál es el problema que estaba pasando aquí? Se levanta una murmuración que es un pecado, pero lo que estaba pasando era una realidad. ¿Okay? La murmuración es pecado, pero la murmuración que había era de una realidad y había un problema que tenía que ser resuelto. ¿Qué problema, Edwin? Las viudas y huérfanos de los judíos recibían primero, escuche bien, y lo que sobraba era para las viudas y huérfanos de los griegos y estaban siendo desatendidas en la distribución. Ese era el problema que había, que las viudas y los huérfanos de los judíos recibían primero la ayuda completamente, ponle comida, dinero, atención, todo era para esas viudas primero. Entonces las viudas y huérfanos de los griegos, parece que estaban los judíos y estaban los griegos también, ¿ok? Los que creyeron, no todos eran judíos, hubieron griegos que creyeron la palabra del Señor y también necesitaban esta ayuda de los discípulos de la iglesia primitiva. Estaban siendo desatendidas en la distribución, o sea, les repartían todo a las viudas y huérfanos de los judíos, ¿ok? Y los huérfanos y las viudas de los griegos, pues póngale que si le estaban dando un ejemplo, estaban dando 4 cajitas de macarrones anchís a todas las familias, las viudas de los griegos y los huérfanos de los griegos recibían una cajita de macarrones anchís o no recibían ninguna. Entonces no era justo, estaban siendo desatendidas, no era equitativo el repartimiento de cosas, ¿okay? La distribución de las cosas. ¿Qué estrategia usaron los discípulos de la iglesia primitiva para resolver esta situación? Escucharon el problema. Hay que escuchar los problemas, hay que atenderlos, hay que hacer lo que se tiene que hacer para poder resolver algún problema en nuestras vidas. Tenemos que buscar la dirección del Señor. Señor, tengo esta situación, está pasando este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Dame sabiduría, Espíritu Santo del Señor, para ejecutar lo que tú quieres hacer. Se enfrenta a los problemas en el nombre de Jesús. Los pasamos y los resolvemos en el nombre de Jesús.
escucharon el problema, la estrategia, segregaron el chisme y la murmuración del problema. Hay que sacar el chisme y la murmuración del problema, porque hay un problema, pero el chisme y la murmuración a veces no deja que uno ejecute lo que tiene que hacer. Saquemos el chisme, segreguemos el chisme, la murmuración, para ver el problema, lo que está pasando en realidad. Chisme es pecado. Y atendieron el problema. Eso hace cuando estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Ok? Escuchamos el problema, apunta. Segregamos el chisme y la murmuración del problema, o sea, sacamos el chisme y la murmuración del problema, de la situación en tu vida, de lo que te está estorbando, de lo que haya que resolver. Y atendemos el problema en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, a toda justicia, y nos ayudará a pasar ese lapso, ¿ok?, del camino. ¿Qué otra cosa hicieron? No desatenderemos la proclamación para servir, pero para resolver el problema de que las viudas de los griegos estén bien atendidas, vamos a nombrar a 7 hermanos entre los discípulos, a quien encarguemos este trabajo. Mira qué tremendo la decisión. Ellos dijeron, no vamos a dejar de predicar, porque imagínense usted, si dejaban de predicar, entonces se enfocaban en un problema administrativo en vez de seguir la labor y la encomienda que tenían espiritual de llevar el mensaje de Cristo. Y que ellos hicieron, ok, vamos a seguir predicando, pero vamos a ¿qué? Vamos, para que las viudas de los griegos estén bien atendidas, vamos a nombrar 7 hermanos entre los discípulos a quien se encargue este trabajo. Ellos dijeron, vamos a buscar estos 7 hermanos para que se encarguen de este trabajo, y nosotros seguiremos esparciendo y predicando el Evangelio de Cristo. ¿Okay? Y era un problema administrativo que había que atender sin abandonar a la misión espiritual encomendada. Miren la sabiduría de esta iglesia primitiva. Ellos sabían que lo primero era predicar a Cristo, pero habían problemas administrativos y ellos no obviaron ese problema, ellos no ignoraron ese problema. Al contrario, ellos dijeron, vamos a buscar 7 personas que se encarguen de esto para no desatender la prédica del mensaje de Cristo, y atender también con toda la responsabilidad que requiere el problema administrativo que estamos teniendo. Cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo, tomamos buenas decisiones. No nos podemos desenfocar a nuestro llamado atendiendo otras cosas. No desatiendan su viña. ¿Okay? No abandonemos nuestro lugar en el ministerio. Hagamos los que nos mandaron hacer. Tremendo esto, ¿eh? Y seguimos aquí leyendo. Aquí vamos a ver aquí seguimos aquí estamos aquí en el capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Qué tremendo, ¿ah? Está tremendo esto. Quiero dar una pequeña aclaración sobre Felipe. También este Felipe que está en este grupo de diáconos en el versículo 5, no es Felipe el discípulo, es otro Felipe. Una aclaración.
otro Felipe que contrataron y consiguieron entre la gente. El Felipe original pertenece al grupo de los 12, que seleccionó a estos diáconos. Tenemos a Felipe el diácono y a Felipe el apóstol, que más adelante lo veremos cuando se enfrente al eunuco etíope. ¿Y qué pasó con este Esteban? Bendito sea el Señor. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Se parece bastante a lo que hicieron con Jesucristo, a lo mismo que estaban haciendo con Pedro y con Juan cuando estaban predicando a los discípulos, que les traían falsos testigos, los calumniaban para hacerlos caer en cualquier palabra. Esta gente del Sanedrín era gente mala, era gente envidiosa, era gente que si tú no estabas con ellos, estabas en contra de ellos prácticamente. Y sigue aquí hablando: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este es el final del capítulo 6. Y empezamos a ver que estaban hablando de Esteban, ¿ok? De este hombre que empezó a predicar la palabra del Señor con denuedo, con poder. Y como siempre le trajeron falsos testigos porque no soportaban escuchar la palabra del Señor. Y tenemos ahora en el capítulo 7 el comienzo, el arresto de Esteban, la confrontación, el discurso de Esteban, la lapidación, la revelación y la muerte de Esteban. Eso es lo que vamos a encontrar aquí en este capítulo 7. Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y comenzamos a leer: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio la herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y empieza entonces Esteban aquí a contar, a predicar, a enseñar, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿ok? Y empieza Esteban a hablar, porque cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo es difícil uno no hablar, es difícil uno no decir las verdades, especialmente cuando hablamos de Cristo y su obra en la vida de la iglesia. A Esteban lo arrestan y es confrontado por el mismo concilio que confrontaron a Pablo y a Juan. Le dan la oportunidad que se defienda porque el Sanedrín ya había prohibido la proclamación del Evangelio. Por eso es que confrontan a Esteban, lo traen, y entonces él empieza a hablar lleno del poder del Espíritu Santo, no sus palabras, lleno del poder del Espíritu Santo. Esteban, en su defensa, ha predicado el mejor sermón apologético e histórico de toda la iglesia primitiva. Y esto es lo que empieza a hacer Esteban ahí cuando dice: ok, ¿qué tienes que decir? Porque nosotros hemos prohibido ya, el Sanedrín hablándole a Esteban, hemos prohibido el proclamar el Evangelio de Cristo, el predicar. ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu defensa? Y entonces Esteban se tira el mejor sermón apologético e histórico de toda la iglesia primitiva. Este Esteban se planta en el medio del Sanedrín. Acuérdate, en el medio de 70 personas. Este era el Sanedrín. Maestros, sacerdotes, conocedores de la ley y de la profecía, conocedores del Talmud, el Mishnah, que son documentos judíos y fuente a ellos de lo que tildan de ignorante,
empieza a contar la historia del judaísmo. Este es Esteban. Empieza a contar la historia del judaísmo desde Abraham hasta Jesucristo por todo el proceso. Desde el Dios de Jacob, de Moisés, y poniendo a Moisés como la antesala de Jesucristo, el que ellos había crucificado. Y seguimos leyendo aquí. Y le dijo así a Esteban, que su descendencia sería extranjera. Estoy en el versículo 6, Hechos capítulo 7, versículo 6. Sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, volvieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí sigue Esteban hablando completamente, wow, desde atrás, desde Abraham, desde Moisés, enseñando, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, en el medio de este grupo del Sanedrín, que ya hablamos anteriormente de que eran conocedores de la ley, de la profecía, conocedores del Talmud, del Mishnah, documentos judíos. Y acuérdate que ellos tildaban de ignorante a estos apóstoles, a estas personas que Dios había levantado, pero como estaban llenos del poder de Dios, cuando hablaban eran verdades, era poder, eran cosas que ellos mismos no podían negar. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. Este Esteban predicando, hablando, enseñando, y grande tribulación. Nuestros padres hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón. Sigue aquí Esteban en el 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor. El 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Vimos aquí. El 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Cuántos conocen a Moisés? Aquí también están hablando de Moisés. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido de esa forma. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea que lo vieron, a Moisés lo vieron cuando mató al egipcio y lo sabían, lo que pasa es que callaron. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, Dios mío, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Que tremendo, 40 años pasó. Se va Moisés de la tierra de Egipto, pasan 40 años, y después de 40 años se le aparece entonces un ángel del Señor. Las cosas del Señor, los procesos de Dios toman tiempo. O sea, los procesos de Dios no es de la noche a la mañana, toma tiempo, toma es una trayectoria, es una vida entera.
este camino del Señor. Pero déjeme decirle que vale la pena porque es gozo, es llenura de corazón, es hacer el propósito por el cual nacimos, que es cumplir la voluntad de Dios en mi vida, sea cual sea. Aunque no lo entienda, si eso es lo que Dios quiere que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo nací para adorarle, nacimos para obedecerlo, nacimos para expandir este evangelio y trabajar para Él y depender de Él. En el nombre de Jesús hay que hacerlo en estos tiempos, especialmente. Siempre repito, insisto, sembremos en nuestros hijos el evangelio de Cristo para que ellos proclamen la buena nueva, porque nosotros tenemos una de allá y ellos continuarán el mensaje de gloria. Que no vaya a ser que Cristo no venga en su generación y ellos sean lo que tengan que ir a predicar. Si Cristo viene mañana, gloria a Dios, pero si no, hay que preparar a esta nueva generación. ¿Cómo? Nosotros, padres que sabemos y creemos y somos discípulos, enseñar a nuestros hijos, clavárselos en el corazón de que ellos continúen la encomienda de Cristo. Seguimos aquí en el 31, Hechos 7, 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. ¿Qué visión? De que en el desierto de Sinaí, en el monte Sinaí, había una zarza con fuego y no se consumía. Entonces Moisés se maravilla de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Le dice, yo soy Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Imagínense, ¿no? Y le dijo, Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Quiero dar un comentario aquí de todas estas enseñanzas. Estoy dando comentarios del licenciado pastor teólogo Magdiel Narváez y voy a empezar a utilizarlo. En el judaísmo, Abraham es el padre de la fe, pero Moisés es el caudillo que libera a Israel de la esclavitud de Egipto, y en el Evangelio de Mateo se presenta a Cristo como el caudillo que libera al mundo de sus pecados, siendo Moisés el prototipo y la base de este Mesías que ellos habían crucificado. Y es bueno que sepamos esto, porque en la ley judía, acuérdense, en estos tiempos, en la ley judía, Abraham es el padre de la fe, pero Moisés es el caudillo que libera a Israel de la esclavitud de los egipcios. ¿Okay? Moisés es como que la persona que Dios usa para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y eso en el judaísmo se sabe y se reconoce. Pero en el Evangelio de Mateo se presenta a Cristo, y esto es lo que muchos judíos no pueden entender, y estos judíos de este tiempo, del tiempo de Jesús, nunca lo iban a creer. Algunos sí, pero la mayoría no lo creían. Se presenta a Cristo como el caudillo que libera no tan solo a Israel o a los judíos de Egipto, sino que libera al mundo de sus pecados, siendo Moisés el prototipo y la base de este Mesías que ellos habían crucificado. O sea, como quien dice, Moisés hizo cosas que Cristo más adelante iba a hacer, pero no tan solo por Israel, no tan solo por los judíos, sino por el mundo entero, por el perdón de pecados, por el sacrificio que iba a hacer Cristo en esa cruz del Calvario. Imagínense el desafío que lanzaba Esteban, pues Esteban es el que está enseñando esto y predicando esto, hablando esto. El desafío que lanzaba Esteban al frente del Sanedrín, de estas personas que querían matarlo ya, que Moisés, el que le vio las espaldas a Dios, ¿okay?, el que se encerró con Dios en un monte, estaba siendo el anunciador profético histórico judío del Cristo el Mesías, crucificado por el Sanedrín. Imagínense usted, esta gente tenía a Moisés en alta estima, y Esteban aquí prácticamente estaba diciendo, bueno, ese Moisés que ustedes veneran y que ustedes creen en él, ¿ok?
Ese Moisés está siendo el anunciador profético histórico judío del Cristo el Mesías crucificado por ustedes. Eso era prácticamente lo que le estaba diciendo Esteban a este Sanedrín judío con esto que estaba hablando de Moisés. Y sigo aquí leyendo un poco para seguir la textura y está bueno esto, ¿eh? El 37, Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al que nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: a estos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo, como escrito está en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y sigue aquí Esteban, Dios mío, dando cátedra, enseñando desde Abraham, Moisés, Jacob, enseñando toda la historia cuando el pueblo de Israel, Moisés se va con Dios al monte, está unos días ahí con él, 40 días encerrado con el Señor en el monte, y el pueblo se fue acá y se hizo una imagen porque se tardaba Moisés bajar del monte. Aquí está Esteban contando toda esta historia. Empieza a hablar de David también, dice que David halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Sigue Esteban aquí hablando con denuedo, lleno del Espíritu Santo, al frente de estos 70 Sanedrín, de los 70 del Sanedrín, de los intérpretes de la ley, de los maestros. ¿Con qué seguridad? Imagínese ahí Esteban, en términos de toda esa gente, sabiendo que esas palabras lo podían matar por lo que estaba hablando. Imagínese usted, qué convicción, qué poder, qué seguridad, qué clase de ejemplo esta iglesia primitiva. Aquí entonces yo pienso ahora que cuando dice que el Espíritu del Señor nos da dominio propio, nos da poder, nos da seguridad, nos da valentía, que no es de cobardía, que es de poder, de seguridad, de dominio propio. Es otra cosa. El Espíritu Santo de Dios, ¿sabe? Cuando realmente le creemos al Espíritu Santo de Dios y lo aplicamos a nuestras vidas, le decimos: Espíritu Santo, toma el control, guíame, háblame, dirígeme, escúchame, dame dirección, dame las instrucciones que tengo que hacer, lo que tengo que hacer en el día de hoy. Cuando vivimos esa vida realmente de fe, creyéndole al Espíritu Santo de Dios, es otra cosa. Se sube la vara y se puede vivir así, ¿sabe? Esta iglesia primitiva vivía de esta forma. Ahora nuestra fe ha menguado. Tenemos que tener la fe del Señor. Tenemos que volver otra vez a fe fuerte, creyéndole a Dios. Antes de tomar cualquier decisión, vamos a orar. Si enferma alguien, vamos a orar en el nombre de Jesús, que Dios lo sane. Recurramos primero al Creador del universo. ¿Por qué no se ven muchos milagros y prodigios en estos tiempos? Porque dejamos a Dios para lo último. Porque no le creemos a Dios. Primero le creemos a las pastillas, primero le creemos a la receta, primero le creemos a cómo yo puedo resolver esta situación, este problema, primero le creemos a la crisis, le creemos a la enfermedad. Pero tenemos un Dios grande y poderoso. Lo que tenemos que es tirarnos de rodillas y decirle: Señor, esto es lo que está pasando, te necesito, muévete, ayúdame, tómame de la mano, enséñame cómo hacerlo. Eso es todo. Hay que creerle a Dios.
servirle a Dios en estos tiempos. Dios está levantando personas, está levantando gente de verdad, discípulos que quieran esparcir este evangelio, amar al necesitado. ¿Okay? Hay que trabajar también con las actitudes, hay que trabajar con los ánimos. Yo siempre le digo por las mañanas al Señor: Señor, aquí estoy ante tu presencia, dame un buen ánimo en esta mañana, Señor amado, una buena actitud para la vida. ¿Por qué? Porque bastante sufrimiento y dolor hay ya. Mira las noticias. Vamos a marcar la diferencia, vamos a hacer las cosas bien, vamos a amar, vamos a extender la mano, vamos a sonreír, vamos a decir Dios te bendiga, vamos a ayudar si tenemos para ayudar, si tenemos monetariamente y podemos hacer algo, hagamos algo en el nombre de Jesús, ayudemos. Que demos, el que da, recibe. En el nombre de Jesús. Sí. Y seguía Esteban hablando estas cosas. Estoy en el versículo 51, capítulo 7. ¿Y qué pasa? Mira lo que le dice Esteban aquí en el versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí Esteban le está hablando directamente al Sanedrín. Escucha lo que le está diciendo a todas estas personas, sabiendo que lo podían matar. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El 54, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínese usted. Imagínese usted. Querían matar a Esteban. Estaba predicando a Cristo, que estaba diciendo unas verdades. Los confrontó. Y no podían quedar mal delante del pueblo y de la gente. Imagínese usted. El 55. Pero Esteban, ¿cómo? Pero Esteban por su conocimiento, dice el 55. Pero Esteban porque se sabía el Torah, el Talmud y sabía todas las leyes. No. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Wow, Dios mío, qué clase de revelación, qué clase de visión Dios le permitió ver a Esteban, Dios mío. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Quiero explicar algo aquí. El único ser que podía presenciar la gloria de Dios en el judaísmo era el sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santísimo. Era tanta la gloria que en ocasiones el sacerdote de turno moría. ¿Y qué se le hacía? Se le amarraba una soga y se arrastraba por si acaso estaba muerto, para que nadie entrara y muriera también. Esteban vio la gloria de Dios. ¿Vio la diferencia? Qué tremendo está esto. El sacerdote era el que estaba en la gloria del Señor y se le amarraba una soga al pie, por si acaso era demasiado esa gloria y había cualquier tipo de mancha en él, y era eliminado. Dios lo eliminaba automáticamente y tenían que jalarlo con una soga. Pero Esteban, aquí hablando y predicando, lleno del Espíritu Santo, de Dios, capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Él fue comisionado para que estaba capacitado ya. Ve la gloria de Dios. En hebreo se llama la Shekinah de Dios, la presencia absoluta de Dios. Esta es la primera vez en el discurso de la iglesia primitiva que se confirma a Cristo
con la figura teológica judía del Hijo del Hombre. Escucha bien esto, pues repito eso otra vez. Esta es la primera vez en el discurso de la iglesia primitiva, apunta, que se confirma a Cristo con la figura teológica judía del Hijo del Hombre. Para el judaísmo, el Hijo del Hombre es el ente que Dios tiene a la derecha de él para juzgar vivos y muertos. O sea bien, para los judíos. Es una figura que surgió del movimiento del cautiverio babilónico y después del cautiverio persa. Los esenios lo llamaron el maestro de luz y justicia, que vendría a juzgar vivos y muertos y a poner orden. Esa figura en el cristianismo es Jesús, y él se proclama cuando bajan al paralítico, ¿se acuerda? Por el techo de la casa. ¿Se acuerda de esa historia de la Biblia, en el Evangelio? Que bajan este paralítico por el techo de una casa para que Jesús se tropiece con él y lo sane prácticamente. Jesús dijo en esa ocasión: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Jesús tenía poder para juzgar vivos y muertos, y poder para perdonar pecados, y poder sobre el mundo físico para sanar al paralítico. ¿Ok? Todas las figuras teológicas del judaísmo se meten dentro de Jesús. Tremendo. Y vamos a terminar de leer aquí, en el 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí que Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, ve la gloria de Dios, Cristo sentado a la diestra de Dios, y le dice: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y vio a Jesús ahí, y vio la gloria de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, y Jesús el Hijo del Hombre. Y Esteban lo ve. ¿Ok? Al Hijo del Hombre, el mismo que juzgaría a los que lo acusaban y apedrearían. Matan a Esteban y lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, que es el apóstol Pablo. Y vemos la convicción aquí de Esteban hablando, predicando frente del Sanedrín por la causa de Cristo. Tanto así que lo apedrean, se convierte en un mártir del Evangelio de Cristo, pero él ve la gloria de Dios, él ve a Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense usted, él dice: esto es real. Tanto así, mira qué llenura del poder del Espíritu Santo de este hombre Esteban. Le dice: no le tomes en cuenta este pecado, Señor. No les tomes en cuenta esto que están haciendo. Nosotros podemos llegar a una llenura del Espíritu Santo del Señor. Nosotros podemos llegar a una relación íntima con Jesucristo, que la hagamos nuestra todos los días, diariamente. Hay que practicarlo, hay que ejercitarlo todos los días. Aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, te vas a la Biblia, lees un capítulo, 2 capítulos, te llenas del Espíritu Santo y buscas presencia. Y después sales afuera y alumbras con una buena actitud, con hechos y no con palabras. ¿Okay? Ayudas al prójimo, le das una sonrisa a tu vecino, predicas a Cristo sin abrir tu boca. Pregúntale al Señor: ¿cuál es mi propósito en esta tierra, Señor? Yo lo hago casi todos los días. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago? ¿Qué hago el día de hoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Me he atrevido a creerle al Señor en este 2022. En su nombre. Se está acabando este 2022. El 2023 ya vendrá. Pero hoy me toca creerle a Cristo y hacer su voluntad. Yo no sé mañana si yo llegaré, pero no me afano el día de mañana. Vivo un día a la vez, porque cada día trae su afán. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pon a Dios primero en tu vida. Créele al Señor.
Pide al Espíritu Santo que tome el control de tu vida así para que tengamos la convicción de estos apóstoles de la iglesia primitiva que le creyeron a Dios, vivían con Dios, respiraban a Dios, predicaban a Dios, y Dios era su dueño y su redentor. Que Dios te bendiga. Este capítulo 6 y 7 estuvieron muy buenos. Wow, yo no sé usted, pero yo me estoy gozando, estoy aprendiendo bastante. Así que, y mira el tiempo, 50 minutos, no está mal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre digo, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y comparte estos videos, comparte estas enseñanzas. Vas a ser de bendición si lo haces. Recuerda que somos del mismo equipo, y le servimos al mismo Dios. Si hay personas ahí que están escuchando las enseñanzas y no han aceptado a Cristo, han escuchado esto y dicen, Edwin, que yo no he hecho ese pacto, no lo he hecho, pero ya estoy cautivado, ya estoy convencido, porque convence no es de Santiago, es el Espíritu Santo de Dios tocándote, y quieres hoy aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra, Señor amado, he sido cautivado, he sido convencido por el Espíritu Santo, me ha tocado y quiero entregar mi vida. Te pido perdón por el pecado, soy Dios, en el nombre de Jesús, y acepto y creo lo que hizo Cristo en esa cruz, que murió por los pecados del mundo, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios, como lo vio Esteban, y es mi abogado y es mi defensor y mi paracleto. Te acepto, Cristo, como mi Salvador, y desde el día de hoy tú eres mi dueño, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido, te felicito, la mejor decisión de tu vida. Esto va a trascender generaciones en tu familia, a tocarte a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a la tercera generación, cuidados y más aún, porque Dios siempre nos da la oportunidad de creerle, agarrarnos de Él y caminar con Él, porque para eso Él se clava en una cruz y extiende sus manos de misericordia para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y te espero en el próximo capítulo de los Hechos, que el próximo será el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima.